Mapuche Kimun. Nehueñe Nisugu, Mapuche Somo, Hualmapu Meu. Desde todos los territorios surge con fuerza la palabra de la mujer mapuche. Mara Collinao y Estefanía Rivera Nahuelán nos proponen acercarnos al conocimiento mapuche a través de las voces de las mujeres. Al margen del consumo, anomalía, lucho con la garganta partida. El corazón detonado y la hermosa repetía. Arriba el canto de Adia Yara por los Mari Mari Compuche, Mari Mari Compuñaña, Compulamuem, Chum Leimun, Peumangele Kumel Kaleimun, Traupa Inca Quiñe, Tufacha Mulsungue Mapuche Kimun, Radio Piñelu, Ayukulein, Tufachean, Tumainche, Tamara Colinao Piñem, Ka Mulepan, y la mien Estefanía Rivera Nahuelán, Mari Mari, la mien Chumlei Miam. Mari Lamien, Inche Cumelén, Canehuentulén, estoy muy bien, con energía. Bueno, cariños para toda la gente que empieza a escuchar Mapuche Kimun, una horita de mucho Mapuche Kimun. Fele y Lamien, el saludo para toda la gente, deseamos que se encuentren bien. Estamos muy contentas de reencontrarnos en este espacio que es Mapuche Kimun, donde reflejamos el trabajo, las experiencias, las reflexiones de las mujeres de diversos territorios y bueno, también información por supuesto de actualidad que tiene que ver con diferentes situaciones del pueblo mapuche y en esta parte del territorio, en el el Mapu, siempre atentas por supuesto a lo que sucede al otro lado de la cordillera, en el territorio más amplio del Gualmapu, el territorio mapuche de mar a mar. Saludamos a toda la gente que se suma a esta edición, a la gente en el Bolsón, en la comarca andina, un saludo especial a la FMA, las que hace posible que estemos por allí. Saludo para Ailén, una amiga que tenemos por aquel territorio. Bueno, nos pueden escribir, nos pueden mandar sus mensajes. Nosotras estábamos recibiendo mensajitos a través de YouTube, a través del Facebook. Quiero saludar también a Hermelinda Tripailaf. Nos decía, Alcutulewin Quiñeque Rupa Fau Patagones Guariameu, Mañunculewin Tamun Zungu Tamun Cuzau Pulamiem. Nos agradecía por el trabajo, por nuestras palabras y nos contaba que nos estaban escuchando camino a Patagones. Así que el saludo para toda la gente que se comunica a través de diversos de las plataformas que tenemos. Agradecidas de que nos manden mensajes en Mapuzungún, así también nosotras vamos reflexionando, refrescando el idioma. Así que si alguien más nos quiere escribir en Mapuzungún, vamos Haremos a hacer el intento. Esfuerzo. Nosotras no lo sabemos tan bien, pero bueno, así vamos compartiendo y aprendiendo también. Así que gracias a la Lamien que nos escribe desde Patagones. Muy agradecida por las palabras. Fele, y saludamos a nuestro equipo. Hoy tenemos en la operación técnica a nuestro compañero Nicolás Dolce. Tenemos a Natalia Colinao, como siempre, en la asistencia en piso. Nuestros compañeros en el control de televisión, Orlando Enriquete, Eli Martín. Está también nuestro compañero arriba, Luis Randone, porque este programa se graba para aquellos que nos preguntaban. Todos los capítulos de Mapuche Kimun desde el inicio, desde el 2021, están en el canal de YouTube Mapuche Kimun RTN, nos pueden encontrar, y diversas plataformas. Tenemos Instagram, Facebook, todo para poder comunicarnos con ustedes. También les recordamos el teléfono 299-527-2958, al que pueden enviar mensajes de texto, WhatsApp, un audio, ¿por qué no? Lo chequeamos y lo pasamos. Lo chequeamos antes, por las dudas. Bueno, el saludo también para la gente que nos ve en otros territorios, les agradecemos mucho. Aquí en el programa compartimos, como le decíamos, información de actualidad, pero también, si te parece, vamos a comenzar, Lamien. Compartimos las experiencias, las historias de nuestros Pulamien en este caso. Estuvimos conversando con una Lamien del Lof Puelpulli, Cona del Lof Puelpulli, hablamos de Anabela Paz, que es integrante del Lof y que nos va a contar un poco lo que sucede en el territorio comunitario, cómo vienen trabajando para poder lograr ese Cumefelén, el buen vivir. Sabemos que la zona de la meseta es una zona muy difícil para la vida, falta el agua, falta el gas, para toda la gente que vive en aquella región de Costa Esperanza también es difícil la vida allí, así que es muy valioso el trabajo que vienen realizando, tan valioso. Hablamos de encima una comunidad que está acá en Neuquén capital, que a veces uno piensa que las comunidades están más alejadas de las ciudades y estamos acá nomás, y bueno, todo un esfuerzo que hacen Pulamien para trabajar la medicina mapuche en un contexto sin agua. Bueno, en una provincia tan rica también, las comunidades acá cerquita nomás, siguen resistiendo de esta manera. Fele, Lamien. Así que lo que tienen también, a pesar de las dificultades, son propuestas. Y eso es lo que siempre valoramos del pueblo mapuche, a pesar de tanta dificultad, siempre proponiendo algo positivo, y en este caso es un taller intensivo de elaboración de oleatos y cremas medicinales. Escuchamos a Anabela Paz. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, Inte Anabela Paz Piñén, Tani Los Puelpuili, Neuquén Guariameu,
Les saludamos desde nuestro espacio comunitario, nuestro territorio comunitario del LOF Mapu Puelpuili, ubicado en Neuquén, capital, para hacerles llegar una propuesta de un taller intensivo que se dará o tendrá lugar el día 17 de mayo, sábado, de 9 horas a 12 horas en nuestro espacio comunitario, en el Quimeltube. Allí estaremos trabajando en poder elaborar cremas faciales y corporales, oleatos y ungüentos o pomadas también medicinales. En esta ocasión vamos a trabajar con la planta medicinal que es el romero, que tiene muchas propiedades a nivel externo como a nivel interno, y en el taller abordaremos cada una de sus propiedades, como asimismo el cuidado para los esquejes del romero, el cuidado de la planta en su etapa de crecimiento y lo que es la cosecha de las hojas y el cuidado en el secado para luego usarlos en la medicina. La invitación surge a través de una propuesta que, como parte del LOF, venimos trabajando en producir nuestra propia cosmética natural, ya que en nuestro LOF Mapu se ha dado la posibilidad, a través del cuidado y la siembra, de la abundancia en plantas medicinales como la caléndula, el romero, lavanda, pañil, palqui, manzanilla, artemisa, y eso llevó a poder conectarnos desde nuestra cosmovisión mapuche en el respeto hacia el Lahuén. Nuestro emprendimiento se llama Peumán Cosmética Natural, que venimos transitando y llevándolo a cabo hace un tiempo, y queremos compartir también ese aprendizaje y esa importancia en el respeto a esa diversidad de vidas y al uso adecuado, correcto, de las diferentes plantas. El taller tendrá un costo de 25.000 pesos, los cuales serán destinados los fondos a la celebración de nuestra ceremonia en junio de Huiñochipantu. El costo del taller incluye lo que es todos los materiales, los insumos. También del taller se llevarán un pote de crema de 30 centímetros cúbicos y un documento en PDF con las propiedades de diferentes plantas para que puedan animarse a elaborar sus propias cremas, sus propios productos de uso más personal. Bueno, esa es la invitación que les hacemos llegar desde nuestro espacio comunitario, con mucho cariño, con mucho respeto, y esperando que puedan ser parte del mismo. Los lugares se deben reservar, o la asistencia, al número 299-549-7691. Es importante que puedan confirmar, ya que los cupos son limitados. Y bueno, esperamos contar con la presencia de todos y todas quienes estén interesados en incursionar en este lindo proceso de conexión, tanto con las plantas, pero también de poder producir nuestros propios productos de cosmética natural. Bueno, Pulamien, les mandamos muchos saludos, Palco, y bueno, Peucayal. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Bueno, ahí compartíamos la palabra de Anabela Mañume Yulamien. Le agradecemos muchísimo por compartir estas historias que llegan a tantos lugares y poder hacer hincapié en lo que significa también el Huiñochipantu para el pueblo mapuche. Como lo decía Anabela, parte de lo que se recaude en este taller que van a brindar, estos conocimientos que van a brindar, son para poder empezar a juntar cuyin, dinero y todo lo que hace falta para lo que se viene en el Huiñochipantu. Feleila, a los que le interese, los y las que le interese, porque no solamente a los mapuches le interesa, el sábado 17, de 9 a 12 horas, en el LOF Puelpuili, Colonia Nueva Esperanza. Bueno, pueden buscar al LOF en las redes, tienen las redes de Facebook, de Instagram también me parece. Así que bueno, muy interesante como también varias instituciones también se van preparando para el Huiñochipantu. Siempre decimos, no ocurre solamente para los mapuches, para todo el hemisferio sur del planeta Tierra. Aprovecho de mandarles cariños a los docentes universitarios, que hoy es el día. Se conmemora el Día de la Docencia Universitaria, tiene que ver con una manifestación que hubo en una de las dictaduras tantas que tuvo la Argentina, en la cual se defendió la universidad pública porque la querían arancelar, bueno, lo que sucede siempre en este país.
Y la universidad también nos estamos preparando para el Huiñochipanto, digamos ya mayo es un mes donde, vísperas del Huiñochipanto, cada facultad, todos los preparativos. Claro, cada facultad va a estar organizando también su evento, la Facultad de Agronomía, Humanidades, Turismo, también el equipo de rectorado, así que bueno, vamos entrando ya en la previa al Huiñochipanto. Cariños entonces para las lamien de Puelpilli, y bueno, que salga todo muy lindo. Fele, un cariño especial para Peti Pichiñam, Lonco del Lof, Ailín Pirén, Buenaigüen, Maru, Caru, todas las lamien que siempre están ahí aportando a ese trabajo comunitario tan importante. A Peumanco, a las niñeces que están a todas ahí. las infancias de por allí. Bueno, vamos a continuar aquí en lo que es Chaunco, en la zonal Chaunco. Recordamos, nosotras estamos saliendo desde aquí, desde Neuquén, Guaría, la capital de la provincia de Neuquén. Este lugar está caracterizado por las aguas, justamente el Chaunco, encuentro de aguas, se refiere a todos estos cursos de agua que hay, está el río Limay, el río Neuquén. Y también hay una defensa muy importante de lo que significa el agua. Sabemos que hace poquito se lanzó una campaña, Salvemos el Marimenuco, que tiene que ver justamente con alertar a la población sobre un proyecto de generar pozos en la región de los lagos Marimenuco y Barriales. Así que vamos a escuchar a Fernanda Soto, integrante de APCA, quien estuvo conversando con nosotras en el festival que se realizó en el anfiteatro Gato Negro Recuperado. La escuchamos. Soy Fernanda Soto, integro la Asamblea Permanente del Comove por el Agua y somos parte de la campaña Salvemos al Marimenuco. A partir de que en marzo de este año el gobernador Figueroa firma un decreto en el que le establece 4 nuevas concesiones de explotación no convencional a YPF por 35 años y particularmente una de ellas nos preocupa mucho porque implicaría la explotación de pozos de fracking en el istmo, es decir, la franja de tierra angosta que está entre Marimenuco y Barriales. Y bueno, nos alerta por las consecuencias socioambientales y la amplia bibliografía que conocemos, el riesgo de contaminación por medio de esta técnica. Sabemos que en el resto del mundo y que aquí también hay cantidad de experiencias que dan cuenta, incluso la misma industria petrolera reconoce que hay 6 incidentes por día en Vaca Muerta, por lo cual entendemos que el riesgo es cierto e inminente de contaminación del agua que tomamos el 75% de Neuquén, gran parte de Plotier, Centenario y Río Abajo, porque cuando el río Neuquén se junta con el Limay, se van por el río Negro hasta el mar y esa cantidad de localidades también se vería afectada si se aplica esta técnica del fracking en los lagos de los que tomamos agua, además del riego del sistema de horticultura de la región, que es importante a nivel país. Pero más allá de eso, los ecosistemas de los que somos parte, el territorio del que somos parte, se vería afectado. Entonces, bueno, nos organizamos en esta campaña, una cantidad de organizaciones sociales, socioambientales, políticas, estudiantiles, feministas, y la idea es difundir en principio a la comunidad. Mucha gente no sabe que tomamos agua del Marimenuco, entonces en principio contarles eso y contarles cuáles son los riesgos. No estamos alarmando por una cuestión caprichosa, sino porque realmente corremos peligro de que se contamine el agua que tomamos. Así que, bueno, sumarles a googlear las redes de la campaña Salvemos el Marimenuco y bueno, y hacerse eco y organizarnos para frenar la explotación de fracking en el tanque de agua del Alto Valle y Río Abajo. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Estás escuchando Mapuche Kimun Radio, estamos desde Neuquén, capital, saliendo para todo el mundo y también acercamos músicas diferentes, Lamien. Vamos a escuchar una musiquita muy linda que trajiste. Para todo el mundo, como dice mi Lamien, traemos a Muerdo, que es de España y nació en Equeco, digamos que son compositores de la zona de Santiago del Estero, me parece, o por ahí. Y hacen una canción muy bonita que nos une a todo el mundo, podríamos decir, que se llama Hermanos, así que la vamos a escuchar.
llevamos dentro. Tierra, somos las raíces, somos consuelo de tus ojos tristes, somos los mares, somos los esteros, somos los sueños de los que se fueron. Mariscador de la tierra, enciende el manto con tus semillas sobre este canto. La luna brilla entre la mata que crece en la noche y se desata. La fuerza del monte y se desata. Acá estábamos levantando el Nehuen con Nación Equeco y Muerdo y ya recibimos a nuestros Pulamien. Les contábamos que estamos tratando aquí en el programa lo que tiene que ver con la educación intercultural bilingüe. Semana pasada invitamos a Vicky Colipán y también a Tomás Quilaleo para que nos cuenten un poco porque ellos integran el equipo pedagógico de la Dirección de Lengua y Cultura Mapuche. Hoy recibimos a Virginia Colipán, pero también recibimos a Pedro Pérez, así que le queremos agradecer la presencia. Mari Lamien, Chumleimi. Mari Compu Peñi Pulamien, Chumleimon Comble Paimon, Incheta Pedro Pérez Pingen, Meleita Los Rangin Mapu, Los Muta Paineo, Meliki Maltufe Cuifin Inelu, ta Pubaranca Quiñemi Ahuita Chepale Tuita Xaulu, Amuita Guada Florencio Chepas Pelein. Compe Magalei Compu Peñi Pulamien, Chalintum Lei Monta Pulov, Puwaria, Chumafi Muta Zungal, Camlimita mi pañue. Al que tú le monta Neuquén meu Chupafeluita Kazao, Pemuta equipo mi ahorita Dirección Mapuche, nivel inicial piqueta Kazaoleta Inchin. Neuen tu le mu compulamien, Kazaoleta Inchin ta Tofachizungu. Tachao mi ahorita que Yulan, com Chupafeleimon, com Neuen tu leimon. Melita Zungu, Kimon, Rakisbalmo, el Lifi Muta, Mikalel, la Camleuita, Mongelu, Come Mongela y Muta Chipaleta, Chipanto, Com Chipafe Muita Zungu Pulamien. Si bien los saludabas a cada uno de ustedes, saludar a los que están escuchando, siempre escucho el programa, Qué bueno la grabación, todo lo que pasa el día miércoles y sábado, saludar a las comunidades. Y también decirle, mi nombre es Pedro Pérez, arranqué en el año 2001 como Quimeltufe de la Escuela 247 de Aguada Florencio, vengo de la comunidad Paineo, soy del centro, cercano a Zapala. Un gusto estar acá, poder compartir, ser parte del equipo pedagógico a cargo del nivel inicial, la parte pedagógica,
trabajando este año, hace muy poquito tiempo que estoy aquí en Neuquén, siendo parte con la Lamien acá que nos acompaña, el Peñi que también está por allá, y agradecerle eternamente a cada uno de ustedes. Bueno, le decía que Dios le dé fuerza, Dios los bendiga, Dios los cuide, los guarde, Dios le dé esas formaciones, ese kimun, ese raquizuam, ese pensamiento, esa sabiduría, y bueno, los fortalezca en la vida, los fortalezca en este camino de este año, y bueno, y gracias por permitirnos estar acá y ser parte también de este kimun mapuche. Mañu Meyu también por su palabra. Bueno, una tarea muy importante la que tienen y que vienen realizando. Vicky, por ahí contarle un poco a la gente nos gustaría. Nos quedaron muchas preguntas del encuentro pasado, mucha gente entusiasmada por tener la presencia de ustedes aquí en el programa, porque justamente es la forma de acercar ese trabajo tan importante que se viene realizando para lograr una educación intercultural bilingüe verdadera aquí en la provincia de Neuquén. Muchos nos preguntaban, bueno, ¿cómo se articula la educación intercultural bilingüe? A ustedes hoy les toca estar en el equipo, la formación, nos contabas vos, la capacitación, formación, acercar materiales, pero ¿cómo es la situación en Neuquén? Nos preguntaban por las escuelas, todas las escuelas tienen educación intercultural bilingüe, ¿cómo vienen trabajando? Bueno, sí, primero Maimai, Compuché, saludar también a las comunidades que nos están escuchando, viendo. Sí, contarles primero la situación de Neuquén, digamos de la provincia de Neuquén, cómo se viene haciendo este trabajo que lleva muchos años, más de 24 años, la Dirección de Lengua y Cultura Mapuche, pero digamos que hay todavía mucha deuda y mucha demanda con respecto a esta temática. Así es. Las escuelas que presentan solamente un espacio de lengua y cultura mapuche son las escuelas que están en territorio mapuche. No así las escuelas urbanas y no así las escuelas medias o niveles superiores. Lo que nosotros estamos trabajando fuertemente en generar esta articulación en todos los niveles, tanto a nivel inicial, primario, medio y superior. Sabemos que hay mucha demanda respecto también de las familias mapuches y no mapuches para conocer nuestra cultura, nuestra forma de vida, nuestra identidad, y nosotros también creemos que la forma de conocimiento es lo que nos permite también el reconocimiento, así que buscamos en ese sentido fuertemente eso. Nuestra provincia de Neuquén está compuesta por zonales, que son las zonales es la forma de organización y esas identidades territoriales. Pronto se está sumando también lo que es la zonal Las Quenche, que también tenemos que decirlo, que allí hay un fuerte racismo dentro de lo que son las instituciones educativas. Entonces lo que buscamos es que a través de la educación creemos que van a haber cambios, y es muy importante para esas identidades mapuche fortalecer estos espacios. Leila, bien, decimos la zona Las Quenche es allí principalmente en Villa Langostura. Nos están escuchando allí a través de Radio Melodía, así que mandarle saludo, el cariño a la gente en aquel territorio, y también hacer la invitación a toda la sociedad que pueda escuchar y pueda comprender que la gente mapuche tiene una historia, tiene un conocimiento, y que sería muy enriquecedor poder permitir que ese conocimiento también llegue a las aulas, ¿no? Sí, Feley, yo quería preguntarles a los Lamien. Por ejemplo, soy docente del nivel secundario, soy de historia. En el nivel secundario se incorpora este año también la materia de lenguas preexistentes, que hay una gran demanda porque no hay docentes que puedan enseñar mapuzungún. O sea, está, digamos, las formas que están encontrando los docentes a nivel secundario es incorporar a alguien que de una perspectiva más global de las lenguas, y ahí comenzar a hablar del mapuzungún, porque no está todo regularizado, sistematizado. Y ahí después les doy la palabra a Lamien. Y me interesaba también el nivel inicial, con los objetivos que la escuela secundaria, digamos, occidental piensa para las infancias en nivel inicial. ¿Cómo aporta el mapuche kimun a este nivel? Que también siempre hablamos acá de cómo se crían pulamien las infancias en las comunidades, y al pasar a la escolaridad hay algo ahí que se pierde quizás,
pero ahora lo estamos pensando de manera, digamos, de otra manera, es llevar el mapuche kibun a las aulas del nivel inicial, que me parece muy interesante. Entonces lo pensaba en estos dos espacios, que son los que más conozco, el nivel inicial, cómo empieza a recuperar mapuche kibun, qué significa, y bueno, y capaz para el nivel secundario, a propósito de que hay tanta demanda para esta nueva materia que se abre en las escuelas secundarias de Neuquén, ¿cómo se viene pensando? Fele, el que quiera. Felei Lamien, es un trabajo bastante importante. Lindo comenzar con el nivel inicial. Yo que vengo trayectoria del 2001, yo di también, comentar un poco también, que yo di 2 años honor Mapudungun. Eran diferentes los tiempos, diferente la calidad, la preparación. Hoy podemos decir que nuestros quimeltufe que van ingresando al plantel del Consejo Provincial de Educación, este equipo que se suma este año, que es una historia, es un trayecto histórico que comienza, viene con un preparativo diferente. Podemos capacitar al quimeltufe para estar frente a alumnos, con el nivel inicial y de ahí en adelante. Pero cuando arrancamos nosotros era diferente, eran cuestiones que muchos desconocíamos estar frente a alumnos. Era otra la formación que teníamos, traíamos mucho Mapudungun, muy poco el castellano, poca en cuanto a la escritura. Claro. Y hoy podemos comentarle a nuestros niños que hay muchísimas estrategias de trabajo que podemos expresarle al alumno. Con estos años de experiencia, el alumno, lo que le llevemos para nivel inicial, empezando por la canción de cuna, con los juegos didácticos, con diferentes tipos de elementos que le podemos presentar desde el conocimiento mapuche, ¿no? Con los materiales didácticos que tenemos en nuestro territorio. Sí, cada LOF tiene diferentes materiales didácticos que podemos llevarle para que el niño lo pueda ver, lo pueda palpar, lo pueda, por ejemplo, un instrumento, ¿sí? Si bien en los tiempos atrás los instrumentos eran muy sagrados, sacarlo desde la LOF y llevarlo a un lugar como es la escuela, ¿no? Después los tiempos nos fueron dando la razón que los instrumentos de ceremonia son unas, y los materiales didácticos que también pueden ser unos elementos, sin usar los diseños que llevan cada uno de lo que usamos en los guillipún, ¿sí? Así surgió llevar un inculchum, que era uno de los elementos más importantes que tiene el pueblo mapuche para los guillipún, que no solo representa la Hualmapu, Comblita, Mapumu, sí, todo lo que tiene que ver con el territorio, no solo mapuche, sino en forma global, no tengan diseño marcado arriba, en la parte donde sentimos los primeros sonidos del elemento. Nosotros tenemos 5 toques, no tenemos sonido, toque que identifica cada una de las danzas. Y uno de ellos, el que puede llegar al alumno. Y uno de los elementos que llegamos, que trabajé muchos años frente a nivel inicial, yo daba de nivel inicial a séptimo. Y usaba mucho la oralidad, los juegos, las canciones, los teatros, las imágenes, ¿sí? ¿Cuántas ideas más nos surgen a veces cuando estamos frente al alumno, al pichiqueché? Poder expresarle a través de una canción de juego para salir al recreo, para entrar, para saludar, usando los elementos, por ejemplo, la mano, que son parte de que el niño, los primeros que siente, ve, toca, ¿sí? Y lo primero que un niño de cualquier lugar puede empezar a decir mamá. ¿Cómo se lo voy a enseñar Mapudungun? Yo soy hablante de Mapudungun desde muy niño, me crié cercano a muchas abuelas, inclusive a mi mami que habla Mapudungun, y seguramente que me estás escuchando, mi mami allí en la Lof Paineo. Le mando cariño grande porque le decía yo mañana voy a estar en la radio. Sí, a mis hermanas que están en diferentes puntos de la provincia también, en las Coloradas, y a Pulamien, que seguramente que también están escuchándonos. Y bueno, el conocimiento mapuche es amplio. Desde el nivel inicial podemos usar, no solo nosotros no podemos escribirle al niño al nivel inicial, pero sí la oralidad, la fonética que tiene que tener el niño. Tenemos regionalismo, pero abajo del regionalismo el niño llega según la estrategia del docente que lleva, para que ese niño lo podamos extraer.
porque tenemos diferentes tipos de alumnos y sabiendo que el nivel inicial tiene muy poco, el tiempo en donde nosotros podemos tenerlos un ratito, y ese ratito si les llevamos otro tipo de idea, lo podemos tener hasta 1 hora trabajando con nosotros. Sí, por ahí compartir la pregunta que nos hacía la Lamien con respecto a este espacio curricular de lenguas preexistentes. Cuando se crea el nuevo diseño curricular, se crea justamente uno de los ejes más importantes, bueno, al igual que otros también que se crearon para este nuevo diseño de nivel medio, es interculturalidad. Luego, a partir de esto, se crea el espacio curricular que son lenguas preexistentes, pero que de alguna manera nosotros decimos que no fuimos tenidos en cuenta para la formulación de justamente de este espacio, que bueno, recién ahora nosotros también nos acercamos a poder compartir y aportar sobre este espacio que creemos que tiene que ser un espacio para el Mapuzungún. La otra vez Tommy contaba todo lo que tiene que ver en cuanto a qué es lo que está sucediendo respecto del Mapuzungún y la pérdida de nuestro idioma, y cómo en un espacio tan importante como es la educación media tiene que estar. Así que ahora estamos haciendo muchos esfuerzos para que ese espacio sea para el Mapuzungún, pero además tenga el enfoque comunicativo, tenga la historia que ha pasado en estos años también con nuestro idioma, pero además también un aporte desde el idioma latinoamericano. Esa es un poco la idea, la propuesta del área de la dirección. Y bueno, ojalá, y deseamos desde acá también que eso sea tenido en cuenta, porque para nosotros es muy importante, es una deuda que tiene el sistema educativo, y creemos que es una pequeña forma de reparación frente a eso. Fele y Lamien. También consultarles por, decían, el territorio es muy amplio, la provincia de Neuquén es muy amplia, hay muchas zonales. ¿Hay la cantidad de Quimeltufe necesario para todos los espacios? ¿Cómo es el pedido, la demanda de Quimeltufe en cada región? Ustedes hacían hincapié que principalmente están contempladas en los espacios rurales o en el territorio. Pero ¿qué pasa también acá en la ciudad donde hay gran cantidad de gente mapuche? Fele, sí, la mayor cantidad, digamos, tanto de niños, niñas y adolescentes jóvenes están en la ciudad. También tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Cómo ha migrado la población mapuche, lo cual vemos que dentro de lo que es las escuelas que están en la urbanidad no tienen Quimeltufe. Eso es una deuda que nosotros creemos que ahí realmente va a haber educación intercultural, porque de algún modo solamente se piensa la educación intercultural dentro de los territorios, o sea, para mapuches, que no está mal, pero también se tiene que dar más amplio. Y también para nosotros creemos que es muy importante esto que decíamos recién, ¿no? Que las infancias puedan conocer otra forma de entender el mundo, otro conocimiento, otro Kimun, va a ser enriquecedor, y eso apunta también a la diversidad y a la epistemología en cuanto a poder darle legitimidad al conocimiento. Es muy importante. Lamien, ahí se me ocurren varias cosas, porque bueno, uno que trabaja en las escuelas, esto está, digamos, es un debate de todo el tiempo, cotidiano, podríamos decir. Hay mucha gente que no es mapuche y quiere, le interesa aprender el idioma, y le interesa, bueno, también en algún futuro formar parte digamos, de la cátedra Lenguas Preexistentes. Entonces pasan estas cosas, en los debates yo los traigo acá a la radio. En principio, bueno, cualquiera puede aprender el idioma, puede darlo, ¿qué tiene que hacer? Hay muchos compañeros que quizás estudiaron una ciencia social y que ven el idioma, digamos, así como aprendieron inglés, piensan que pueden aprender Mapuzungún. ¿Qué mensaje le damos a los compañeros? Yo siempre los aliento a que aprendan Mapuzungún, que no es solamente para los mapuches, porque si ellos no saben Mapuzungún, digamos, quedamos entre nosotros nomás hablando. Pero ustedes que están ahí en este lugar, ¿qué mensaje le dan a los docentes que no son mapuches y que están interesados, ya sea en aportar, aprender y aportar desde una materia, o poder gestionar para su escuela desde una dirección, la incorporación de la materia, de un equipo consolidado? Me pareció muy importante que marquen la importancia de la lengua, porque como dice lenguas preexistentes,
la verdad que se tomó para cualquier lado, para quienes no conocen el Mapuzungún. Entonces, rescatar eso, pero bueno, ¿qué mensaje le dan a los docentes que están escuchando y que se animen o no sé? Sí, nosotros alentamos a que se animen. Primero surgía este debate de la persistencia, ¿no? Y nosotros fuertemente hacemos hincapié que la persistencia en la provincia de Neuquén es hacia el pueblo mapuche y es hacia nuestra lengua, que es el Mapuzungún. Y alentamos no solo, digamos, en este espacio, que también entendemos que tenemos gente preparada, profesionales mapuches que también pueden dar esta materia, pero que los docentes no mapuches tienen que, justamente invitamos a que puedan aprender nuestro idioma, pero también desde un enfoque, desde la interculturalidad crítica, digamos, que todas las materias y los contenidos estén atravesados por la interculturalidad y que realmente se haga efectiva, sea una realidad, una práctica real, y que no solamente quede escrito en un diseño que después es prácticamente nula dentro del sistema educativo. Y por ahí decirle que el mapuche no solo está en el territorio, también está dispersa en las ciudades. Por ahí nos cuesta un poco identificarnos y decir de dónde vengo, quiénes soy, hacia dónde voy. Un dicho muy antiguo que decía mi abuela, tenemos que decir quiénes somos y quiénes fuimos. Cuando nosotros aclaramos esa parte que tiene que ver con el mapuche o el mapuche Kimun, tenemos que saber quiénes somos primero, para luego poder pedir la ayuda que necesita para poder ser parte de esta enseñanza o de esta formación mapuche que llevamos hoy adelante. Solo invitarlo a que se animen a cuando salgan capacitaciones que tenga que ver con el Mapuzungún, puedan hacerlo. Y también se animen a decir, soy mapuche, vengo de descendencia mapuche. Así estén o no estén nuestros mayores, y nosotros traemos mapuche y traemos sangre mapuche, desde el lugar donde queramos que estemos. Porque este territorio, la mayor parte lo habitó el pueblo mapuche. También se me viene esta idea de que se acerca el Huiño Chipantu, nos pasa año tras año. Estamos en la previa. Entonces muchos educadores desde las escuelas comienza la inquietud por en esa fecha conocer de qué se trata el pueblo mapuche. ¿Cómo es la modalidad? ¿Cómo correspondería que las personas, directoras, docentes, hagan un pedido? Porque a veces nos llegan el pedido hasta acá, hasta el programa. Se pueden acercar a dar una charla. Nosotros no somos Quimeltufe, yo no soy Quimeltufe. Puedo acercar solamente el conocimiento de lo que nos han transmitido, pero ¿cómo es la modalidad? ¿Cómo tendría que hacer? ¿A quién le tienen que solicitar la presencia? Recién el Lamien decía, en un tiempo trabajó ad honorem, como muchos Pulamien que vienen haciendo la tarea de acercar el conocimiento por la necesidad de hacerlo. Pero ¿cómo correspondería que sea el pedido al Consejo Provincial de Educación o a la dirección? Fele, sí, nosotros recibimos también muchas invitaciones y demás que siempre estamos dispuestos a acompañar y a esos procesos en cuanto a las escuelas. Lo que nosotros también invitamos desde la dirección es que sea la propia institución, digamos, a través siempre de lo colectivo, es mucho mejor, a través de que se generen colectivos, voy a poner un ejemplo, digamos, de la Comisión de Interculturalidad, entonces que sean las propias escuelas quienes lleven adelante ese proceso. Que también siempre decimos que es muy lindo y muy interesante compartir con la comunidad educativa, pero también con las comunidades mapuches, a través de sus autoridades y quienes quieran participar de esos momentos, también está esa posibilidad. Pero nosotros creemos que la interculturalidad real es cuando sucede dentro de las instituciones y se trabaja a partir de ese contenido. Que ese contenido es por ejemplo, podría ser el Huiñoy. Claro. ¿Y qué significa? Bueno, ¿qué sucede esa fecha? ¿Qué cambios, por ejemplo, sean en la naturaleza, pero después a nivel del Licho Fimoguén, qué sucede allí? O sea, hay como muchísimo contenido para trabajar y nos parece súper interesante que se empiece a retomar esta fecha como una efeméride desde este territorio. Fele también.
Feliz Lamien. No, me quedé pensando para cerrar, bueno, ya lo dijo la Lamien, que cómo recomendaríamos abordar el Huiño-Chipanto en los espacios no solo rurales, porque si bien nosotros algunos nos vamos a la ceremonia de las comunidades, acá también suceden cosas, no sé si están pensando en hacer algo a nivel educación o a nivel colectivo que invita a toda la sociedad, o digamos es un desafío, porque también digamos están recientemente en este lugar y tienen muchos desafíos. ¿Cómo viven a propósito de esto, de esta celebración con todas las vidas? ¿Cómo lo vienen pensando desde el espacio laboral? Yo creo que tenemos que aportar un poco de la pregunta que hacía anterior, ¿no? El Huiño-Chipanto, si bien es un nuevo ciclo de vida natural que tiene el pueblo mapuche, es una víspera, es una espera de todos los años, es esa renovación, ¿sí? Creo que cada institución, como decía la Lamien, tiene el espacio abierto para solicitarlo. Hoy hay un equipo, pero también hay una coordinación personales, ¿sí? Yo creo que tiene que ser y no desviar la vía jerárquica, porque el pueblo mapuche hay una modalidad, pero también hay un equipo, si tras de ese equipo también hay una coordinación. Y creo que de la coordinación vamos al Quimeltufe. El Quimeltufe es el que lleva la información y lo puede trasladar también a la coordinación y bueno, poder continuar ese camino y poder armar juntos, llámese de cuál lugar sea, poder trabajar lo que tiene que ver con el Huiño-Chipanto. Por supuesto que el equipo pedagógico en este tiempo, en un lazo tiempo que hemos estado acá, hoy estamos ya pensando estar más en los territorios, ¿sí? Desde los territorios creo que igualmente nosotros seguimos trabajando con lo que nos corresponde y bueno, yo creería que ninguno de nosotros como conocedor del conocimiento mapuche nos negaríamos a aportar o dar lo que tiene que ver con el Huiño-Chipanto. Sí, a mí me gustaría aclarar y también llevar un pedido, ya que estamos acá, aprovechamos. Que en realidad vieron que si nosotros ingresamos a la página del CPE, del Consejo Provincial de Educación, vamos a ver que dice modalidad de educación intercultural, luego aparece la dirección, los nombres y demás. Queremos aclarar que nosotros no somos modalidad, por un hecho importante que tiene que ver con que justamente no recibimos un presupuesto específico. Si fuéramos modalidad, tendríamos docentes en cada uno de los niveles, habría un presupuesto específico. Entonces nosotros, uno de los desafíos más grandes que tenemos, que hay muchos, pero bueno, uno de los que son muy importantes, tiene que ver con que se genere prontamente que seamos modalidad de educación intercultural. Fele, y bueno, entonces para cerrar nos quedamos con ese pedido, ese deseo de que se cumpla entonces ese presupuesto para poder trabajar la interculturalidad de mejor manera. Les agradecemos mucho, Pedro, Vic, por haber venido, por contarle a la gente cómo están trabajando. Les deseamos mucho Nehuen para todo este desafío. Felei pulamien, mayuntu famolita xau, como chufa felei mota mizungu. Meleta amole patuita los mu melita xaule maropala imon ko miawim tamni pulamngen mika miawita komezungule famolita pañuel mun tawaria neuken mau Nehuen imon kom chipa fele monta xauka fachanto que yula imota tañangi unukushe rangi unuchau kalfu unukushe meleta elo imota mi kimon mota utrape imita ni pulewen Pemuta gijipun kom limita mi piuque lo hay muta comezungu hay muta tofachizungu. Agradecerles a cada uno y bueno, desearnos un buen camino, un buen regreso de trabajo también en la ruralidad, en el campo, allá en las comunidades y agradecerle infinitamente a ustedes que también hacen parte de este Kimun Mapuche, este conocimiento, llevar adelante, seguramente que ha sido un desafío bastante importante, pero desde el lugar donde estén, yo de arriba le dé la fuerza, le dé el conocimiento, le dé vida y que cada vez que puedan hacerlo lo hagan con tanta gana como lo han venido haciendo porque lo he escuchado y sé que hay ganas de que nuestro Mapuzungún, nuestro conocimiento mapuche que es muy global, sea siempre brindado a este espacio y que puedan
muchos serán los que vendrán a consultar y muchos se irán con respuesta y otros esperarán la respuesta del mapuche. Bueno, Mañum, un saludo grande también para la Mislamien de ahí de Paila Menuco. Bueno, nos vamos a quedar escuchando a Guayquil con Truful Truful. Ya venimos. Truful es el canto en mapudún que va cortando Auquín con resistencia que el huesache va plantando y levantando un territorio que no va a dejar de gritar. Huehuaín en contra de la instalación de una central. Es un proyecto que destruye nuestra tierra a destajo. No queremos su progreso ni su fuerza de trabajo. El crecimiento suena bien bonito con un discurso lai. Taiko y Fifu Tartayenko, Kizulelay. Así que pongan oreja los que el poder manejan. El Truful tiene a su gente que lo proteja bien dispuesta a dar la lucha en defensa de su caudal. De político, magnate, empresario transnacional. Bien dispuesto a dar la lucha en defensa de su caudal. De político, magnate, empresario transnacional. Defendamos nuestra herencia con puche. Truful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia con puche. Truful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia con puche. Truful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia con puche. El Gualmapu en resistencia. Canto de resistencia es como el canto del Chegul. Levantamos nuestros puños al llamado del Cucul, rompiendo fronteras como Arao en la tierra. O el Mapu, Gulumapu se levantan en la guerra como pueblo fortalecido en el recuerdo de la historia que ha construido el Wicca para borrar nuestra memoria. Puños en el aire por toda nuestra gente. Vamos escuchando Guayquil, pero nos estamos quedando sin tiempo y no queremos dejar de compartir lo que sucedía en el día de ayer en Casa de Gobierno, donde hubo una conferencia de prensa que brindaron las autoridades de la Zonal Lafkenche, pidiendo que el gobierno neuquino evite el desalojo de las LOF de los territorios. Escuchamos a Mancay Quintriqueo y a Carolina Quintupuray. Marimari compu Lamien, Marimari compu Benui, Marimari compu Che, Inche Amancay Quintriqueo Piñén, Inche Lonco Tañilov Quintriqueo, Caquiñel Mapu, Consejo Zonal Lasquenche de la Confederación Mapuche de Neuquén. Marimari Quintupuray Carolina, Huerquén del LOF Quintupuray y coordinadora del Consejo Zonal Lasquenche. Bueno, hoy estamos acá en la Casa de Gobierno realizando una conferencia de prensa porque venimos con el lonco Lucas Melo, con Carolina Quintupuray, coordinadora del Consejo Zonal Lasquenche, los loncos de las comunidades Paichil Antreao y Quintupuray y también varias comunidades que pertenecen acá al Consejo Zonal Traunco para poder denunciar y repudiar la orden de desalojo que llegó a la comunidad Quintriqueo y Melo el día viernes pasado y que nos intima a 5 días hábiles a retirarnos de nuestro territorio, si no se dictará un desalojo el día 19 de mayo próximo, ¿no? Así que nosotros venimos acá también a responsabilizar al Estado provincial para que puedan frenar este desalojo, pidiendo que las fuerzas no actúen el día que haya un desalojo. Es lo único que necesitamos que hagan. De no ser así, van a ser responsables de lo que le pudiera suceder a las infancias, adolescentes, adultos mayores, mujeres, Pulamien que habitan hoy en esos territorios, porque somos más de 30 familias que están hoy habitando en ese sector del territorio que está hoy en disputa. Hoy están omitiendo la documentación y el marco de ley que tenían las comunidades, tanto Quintriqueo como Melo fueron relevados, tienen su resolución y hoy el juez no quiere aceptarlo, no quiere tenerlo en cuenta a la hora de dictaminar una orden de desalojo.
Creo que también un poco respecto de la queja o de la denuncia que presentaron ante la Corte Interamericana, que va a ser un precedente súper importante, no solamente para hoy la comunidad Quintriqueo, la zona Las Quenches, sino también para todas las comunidades mapuches de Wallmapu, que necesitan que sus derechos se garanticen, que son discriminados y que viven diariamente el racismo a nivel nacional en todos sus niveles. Entonces la decisión de las dos comunidades es resistir en el territorio. Sí, siempre digo y lo voy a volver a repetir, la única lucha que se pierde es la que se abandona y nosotros vamos a seguir resistiendo, que es la decisión que hemos tomado junto a todos los integrantes de las comunidades Quintriqueo y Melo. Mapuche Quimón Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Fines del 1800, campaña al desierto nombrada. Sufrió mi gente la crueldad de aquella avanzada con el pretexto de la civilización. A punta de Remington, esa gente a mi gente mataba. ¿Y quién me lo va a negar si esta es nuestra verdad? Los abuelos analfabetos lo supieron contar, con dolor en el alma después de tiempo de maldad. Resistieron y vivieron, por eso es que estamos acá. ¿Y quién me lo va a negar si están sus libros de historia? Esos que escribieron los blancos describiendo su victoria, despreciando al indio, al habitante nativo, ese que supo ser dueño del actual suelo argentino. Y que no los confundan con su falso patriotismo, busquen en sus libros si ahí se encuentra todo escrito. No eran indios bárbaros como les hacen pensar, somos un pueblo que aún resiste contra toda su maldad. Estamos vivos y seguiremos por todos los que atrás sufrieron, la cultura defendemos, siguen vivos nuestros abuelos, los llevamos en el pensamiento y jamás los olvidaremos. Siguen vivos nuestros anhelos, que el decir soy mapuche no sea vergüenza y nos hagan menos. Siguen vivos y seguiremos por todo el sufrimiento de nuestra gente, resistiremos. 2025 Estábamos escuchando a Emilia Nahuel, resistiremos, nuestro lamien allí del territorio en Chubut. Le mandamos fuerza para que siga adelante con su música, que también aporta a nuestras luchas. Mandarle mucho nebuena pulamien en el territorio lafkenche, peumanguele, que se cumpla con todos los tratados internacionales, con la Constitución Nacional, con la Constitución Provincial. Recordamos que tienen todo en regla, vamos a decir, y por supuesto su memoria en el territorio. Mucho negüen, porque es increíble la falta de respeto, que no se cumple con la ley, que no se cumple con los derechos humanos, la defensa de los territorios que tanto se proclama en la legislación argentina, digamos, internacional, y que tantas familias tengan que pasar por esto, infancias. Es una falta de respeto terrible, así que mucha fuerza a Pulamien, que deciden quedarse ahí, resistir y bancarse todo lo que se venga. Feliz Lamien. Llegamos al final y nos vamos a ir con todo el metal en Mapuzungún. Nos vamos con Mawisa Chukur, Peucayal. Construiremos algo hermoso, solo te pido que dejamos juntos un mejor mañana. Solidaridad real entre hermanos y hermanas.
silencio. Mi pueblo herido que a pesar de haber sufrido jamás se silenció. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral.